de manera injusta mediante un proceso muy irregular, con muchos vicios, tanto en el Poder Judicial, político, la influencia también de las presiones económicas dentro de esta región, que se conforman con la SOFO y también con la participación de la familia Luxinger. Actualmente estamos esperando la admisibilidad de este recurso de nulidad que se interpuso en la Corte Suprema, que es la primera etapa donde de manera técnica los jueces tienen que tomar la determinación de que este recurso lo tienen que votar ellos o no. Hoy día me informaron también de que se hizo admisible una querella en contra del fiscal Alberto Chifel acá en la región, en el juzgado de garantía de Temuco, por obstrucción a la investigación. Son muchos procesos técnicos, son muchas etapas técnicas que está llevando este proceso, pero también sabemos que al final se conforma y se utiliza como un juicio político para condenar y para perseguir e encarcelar a dirigentes del pueblo mapuche. Tanto José como Luis Tlalcal son dos peñas dirigentes del Lof Yupeco Catrileo que han sido partícipes de la defensa de derechos de agua, de la defensa de derechos del territorio, también de la recuperación del territorio que actualmente tiene el nombre Lof Yupeco Catrileo, en honor a nuestro buen jefe Matías Catrileo. La persecución a estas dos personas y también a los pupeños y también de la comunidad ha sido constante, siempre con la participación del fiscal Alberto Chifel, parte de la Fiscalía de esta complejidad de la región, que tiene complicidad también con el fiscal nacional Jorge Abot, a quien actualmente también se le está exigiendo la renuncia. Él también participó dentro de esta manufacturación y generación de un proceso judicial muy irregular, donde claramente se vieron influencias políticas, tanto con los jueces como también obviamente con las presiones hacia los mismos fiscales persecutores de la misma región. Es sabido de que el juez que tomó la determinación de condenar a los pupeños estaba postulando a ser juez de garantía en Temuco. Así también otro de los jueces, también se hizo conocida la versión de la jueza Saldivia, quien acusó presiones laborales por parte del mismo juez que condenó a los pupeños. Pero más allá de eso también se conoce y se ha notado como el Estado ha utilizado la condena bajo ley terrorista, una de las pocas condenas que se ha dado de esa manera después del caso Bulgo-Videnco, el caso Lonco, y que actualmente se utiliza como un discurso para hablar de que hay terrorismo en la Araucanía, para también militarizar la zona, trayendo consigo la represión absoluta a distintas comunidades que se han enfrentado, que han sido parte de una resistencia ancestral que ya lleva más de 500 años. El comando Jungla también se está utilizando no solamente en la Araucanía, sino que también en Mayeco, en Biobío, y en distintos sectores donde hay resistencia del pueblo mapuche, tanto con pupeños y con huachafe, también así como ancianos, papá y chachay, como se dieron hace pocos días. Actualmente se está llevando el proceso judicial allá en la Corte Suprema, pero es necesario hacer una presión política y social por parte de los pupeños y pulamien, que son del pueblo mapuche, pero sí también del pueblo chileno. La condena que se le efectuó a los peñas Tlalcal y también al peña Peralino trasciende más allá de los pueblos mapuches, sino que también puede tener influencia y costos futuros hacia dirigentes que son también del pueblo chileno y que en algún momento, como también lo están haciendo ahora y lo han hecho siempre, se levanten en pos de una vida digna. Aquellos dirigentes sociales que tomen acciones para defender los derechos tanto de la vivienda, la salud, del agua, como también de la educación, pueden ser también condenados y perseguidos mediante la utilización de esta herramienta judicial que ha sido conformada en la dictadura, la aplicación de la ley antiterrorista, donde el gobierno ha incitado a generar cambios para finalmente condenar y atribuirle más poderes al poder policial. Hoy día sabemos y es notado de manera muy clara como los medios de comunicación masivos también han colaborado con el accionar y la represión absoluta que está generando el Poder Judicial, el Estado, el Poder Policial contra las comunidades mapuche. No se informan los medios grandes medios de comunicación acerca de la irregularidad de este caso y tampoco se informa acerca de la represión que hay en las comunidades mapuche. Estamos peleando nosotros de esta manera judicial y técnica, pero también es necesario trabajar y generar una visibilización que se genere tanto en las calles como también en las comunidades. Hoy día es conocido también la situación del Machi Celestino, que también fue condenado
utilizando este juicio, y también es conocido que existen más carpetas investigativas donde quieren vincular a aproximadamente 30 personas en esta misma causa, el caso Luxinger Macay. Por lo tanto, esta misma causa trasciende para otros dirigentes mapuche, tanto de la comunidad como sí también de otras regiones incluso. Seguiremos peleando por Peña Bulambien, mientras que José Trancal se mantiene aún con arresto domiciliario total y Luis Trancal se mantiene en clandestinidad como decisión política después de su orden de detención. La lucha se mantiene tanto en las comunidades de allá como en distintos sectores que están en proceso de restitución de tierras, recuperación de derechos, tanto de la lengua, de la forma de vida, la cosmovisión del territorio, pero todo en base a un enfrentamiento directo contra el Estado, policial, judicial y del gobierno que está legitimado e influenciado por la economía de grandes empresas y en el sector de acá por los latifundios. Hacemos llamado a cada uno de ustedes a estar al tanto de esta situación. Como mencionamos, aún estamos esperando la resolución de la admisibilidad en la Corte Suprema y exigimos la nulidad en ese lugar. Sabemos la influencia de acá, de poderosos que hay en la región con respecto a la Corte de Temuco, la misma Corte que anuló este juicio donde los Peñas fueron absueltos, donde también está involucrada la Marcha Francisca Linconao. Sin embargo, ahora se condena a 3 personas inocentes. Se utiliza un supuesto relato que fue firmado finalmente bajo tortura, donde los mismos PDI que estaban ahí ahora están siendo investigados por lo mismo. ¿Qué están haciendo? Estuvieron condenando. Primero libertaron 11 personas, fueron ese día. Y después el segundo juicio, cuando entró este gobierno racista, Sebastián Piñera, entró para conformar a la familia Luxinger, porque con la familia Luxinger andaban en su comando, andaban en diferentes lugares. Así que él hizo una conformidad pidiendo nulidad para que sea el segundo juicio oral de vuelta para esa fecha. Y cuando fue, y ahora quieren condenar a 3 personas. Primero fue mi hermano, y después José Trancal y Luis Trancal, por cosas inocentes, porque ni una cosa nosotros fuimos a matar a ese gringo. Lamentablemente, quizás se lo sentimos con familia, que ellos padecieron a su padre, su madre, pero nosotros somos una víctima más, porque nosotros diciendo la ley antiterrorista. En este país, en esta Araucanía, no hay terrorismo, no hay diálogo tampoco, no están haciendo diálogo. El mismo terrorista que son verdaderos aquí son los policías, son los fiscales, mintiendo al fiscal para el país, no da vergüenza, mintiendo al país, mintiendo al gobierno, mintiendo a la víctima, la mentira diciéndolo, estos mapuches fueron así, y los mapuches lo están cancelando como inocentes, ya no estamos, parece que estamos nosotros el tiempo de cuando tuvo el presidente Pinochet, parece que estamos volviendo lo mismo que estamos volviendo anteriormente, porque antes Pinochet cancelaba gente inocente, este país, la dictadura parece, ya no estamos en este país democrático. Por eso nosotros vinimos a abrir en este momento, nosotros queríamos pedir la nulidad para que esas 3 personas que estoy nombrando en esta tarde, para que sean un juicio justo, que sean libres, porque gente son inocentes. Que están diferentes medios en este lugar, yo sé que ojalá que digan todo, que nosotros tenemos que hacer lo justo y lo necesario, porque nosotros cuando yo hablo con la prensa, cuando yo hablo la verdad, ¿qué hacen los prensa, los periodistas? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo único que sacan a donde les conviene, y a donde uno no le conviene, ese no lo saca. Nosotros decimos toda la verdad en este momento, nosotros tenemos pruebas, incluso nosotros queríamos pasar, yo quería pasar como testigo. ¿Qué hicieron los policías? ¿Qué le dijeron los fiscales? Nos lo hicieron pasar. ¿Sabe por qué no lo declaramos nosotros? Porque yo tenía la verdad. Porque yo estuve en esa declaración y no me dejaron pasar en ese cuartel de policía. Mi hermano lo tenían chantajeando. Mi hermano incluso lo que quería matarse él mismo, quería tirar su vida. Incluso todos nosotros tenían chantajeando. Yo dijo mi hermano, si él hablara antes que pasara en este caso, antes que formalizaran, que según dijeron ellos, le dijeron, si usted habla, si usted lo dice tu hermano, si usted lo dice tu padre, nosotros te vamos a ir a matar. Y luego de eso encarcelan y después de eso investigan. Ellos debieran investigar cómo pasan las cosas y luego de eso encarcelar. Bueno, mi hijo estaba en el suelo, como se ve en la imagen ahí. No había motivos para que esta persona le disparara. Esta persona le pegaba con la culata de la escopeta en sus piernas, en su espalda. Mi hijo al día siguiente los moretones de los golpes que este funcionario le provocaba a mi hijo. Brandon quedó con un 40%.
el Estado tuvo que cancelar 100 millones de pesos a la clínica alemana. Al segundo día, 25 funcionarios de fuerzas especiales fueron a donar sangre, ya que ellos sabían el error que habían cometido hacia mi hijo. Mi hijo con 17 años, al día siguiente comenzaba su práctica de mecánica automotriz. Muy contento ese día, ya que me faltaba solamente el overol para comprárselo. Y el día viernes salía de tercero medio. Le destruyen la vida a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, adolescentes, sus sueños, su futuro. Nos cambian totalmente la vida 100%. Como mamá, he tenido que aprender de leyes, a defenderme contra autoridades. Se me ha hecho muy difícil en cuanto a la baja de este funcionario. Se me han cerrado las puertas, se me extravían los documentos. La Secretaría de Santiago, en la oficina de parte de Santiago, en donde fui a presentar el informe de la baja, se le extraviaron los documentos, no sabían en dónde estaban. Luego de eso fui a otro lugar, en la comisión de carabineros, en donde ahí sí están llevando el caso, pero ha sido muy lenta la situación. Llevamos 1 año y 7 meses, en donde este funcionario en enero de este año pudo ser formalizado en la 4ª audiencia. La primera audiencia no se presentó porque el Ministerio Público no logró ubicarlo, sabiendo en qué comisaría estaba, y no lograron ubicarlo. En la segunda audiencia estaba en otra audiencia, ya que la esposa lo había demandado por violencia intrafamiliar. Había amenazado a su esposa y a sus 2 chiquititas hijas de 3 y 7 años de muerte. Hace 2 años este mismo Paco le disparó a su colega en el lugar de trabajo en la comisaría de Los Ángeles, en donde solamente como pago tuvo que cancelar una OTM. Bueno, y en la tercera audiencia presentó licencia, y en la 4ª pudo ser recién ahí formalizado. Nos dieron 3 meses de investigación. Se nos extendió 1 mes más de ampliación para presentar una prueba pendiente que está de mi hijo, del informe médico legal, donde ya lo tenemos en la mano, y ya esperemos de que la próxima semana tengamos una preparación de juicio. Se me ha hecho muy difícil, pero aún así estoy de pie, sigo luchando por pedir justicia por mi hijo, bueno, y también por muchos niños más. Quiero comentar también de que estoy muy pendiente de los casos de los niños que ha pasado en la región de la Araucanía, sobre todo en la comuna de Coyipulli, en Ercilla, Pailahueque. Yo me pregunto, ¿dónde están los derechos de nuestros niños? ¿Dónde están los derechos como víctimas? Se viene el Día del Niño aquí en agosto. Nuestros niños no tienen nada que celebrar si vemos a matones que andan reprimiendo, que andan asesinando, persiguiendo, hostigándonos, incluso encarcelando a la gente mapuche, asesinando a nuestros niños inocentes, indefensos, que ellos no se pueden defender. Y es por eso que hoy me presento, Pupeñi Pulañén. Mi nombre es Juan Carlos Catrío Huentecol. Soy de la comuna de Ercilla. El día lunes de esta semana, a las 7 de la mañana, llegaron policía a mi casa a detenerme por sospecha y sin presentar ninguna orden que yo le exigía. Rompieron la puerta de mi casa y ingresaron personas vestidas de negro. En un primer instante pensé que eran cualquier persona que me iba a matar en mi propia casa y en mi propia cama, donde yo me encontraba con mi esposa y mi hijo Francisco, que ahí está presente,
y no se identificaban, estaban todos de negro, con sus caras tapadas, solamente se les veía los ojos. Y me preguntaron el nombre, después que me tiraron al piso, y me dijeron manos atrás, y me amarraron. Y de ahí después me preguntaron por mis hijos, Cristóbal Catrillo Ñancuán, y por acá mi hijo mayor, Christopher Catrillo Ñancuán. Y yo les dije que se encontraban ahí. Tomaron a mi hijo Cristóbal, y mi hijo acá estaba donde su abuelo, como a 500 metros de mi casa. Fueron a buscarlo también de la misma manera, y sin decir a qué y cuál era el motivo. Y ahí después, cuando me sacaron de mi casa, mientras mis hijos lloraban y mi esposa le decía que por qué se llevaban preso a su esposo, y nadie decía nada. Y cuando salí al patio, ahí me di cuenta que habían policías de la PDI, y fuertemente armados, carabineros también, el comando Jungla, eso que sale por las redes por ahí cuando Piñera vino a presentarlo acá a la región. Y me trajeron al cuartel de Victoria de la PDI, y ahí recién me dijeron que estaba por una sospecha de un homicidio, y que me habían nombrado, que me habían visto a mí con mis hijos, que yo había ido a asesinar a un parcelero. Y no me dijeron nada más, solamente me hicieron el control ahí, y ahí me leyeron mis derechos, y luego me tomaron las huellas digitales, y después me llevaron al juzgado de Coyipulli. Allá te van a explicar por qué motivo está ahí, me dijeron. El día lunes, como a las 2, 3 de la tarde, ahí me dicen que yo estaba acusado de un homicidio con mis 2 hijos. Y por falta de información del fiscal, se amplió la detención hasta el día miércoles. Ahí me trasladaron a Angol, estuve con los comuneros, mis peñas allá, estaban esperando, no sabían, pero tenían un peuma, sabían que iban a llegar un peñi, porque nosotros, los mapuches, nos comunicamos con el peuma, peñi. Nosotros, si tenemos buen peuma, vamos a andar bien, y si tenemos un peuma malo, vamos a andar mal. Pero Chauguinechen sabe. El día miércoles me trajeron, y cuando llego a la salida de la cárcel de Angol, ahí ya me decían: Peña, usted no va a volver. Me dieron una esperanza. Y luego llegué al juzgado. Los abogados que estaban ahí no sabían qué iba a pasar. Era toda una sorpresa. Cuando pasé a la formalización, ahí me di cuenta y dijeron y reconocieron que yo era inocente con mis hijos de parte del homicidio, y por eso estoy aquí libre de todas acusaciones. Y por eso que siento mucho y entiendo muy de cerca, y nadie me lo puede contar, y lo puedo decir de todo corazón, de que mis peñis que están injustamente detenidos, eso es, estoy completamente seguro de que son inocentes, porque a mí me ocurrió. Hermana de Benito y Pablo Dangol Galindo. Mi hermano llevan 24
4 días de huelga de hambre en apoyo al Machi Celestino y es por la nulidad del juicio también. Voy a contar un poco sobre el caso de ellos, de cómo fue la detención y de la Benito y a Pablo. Entonces dijeron reconocerlo en la prensa de los días siguientes. Las imágenes de la prensa son de la detención ilegal, por lo que tampoco debería ser valorado por el tribunal. De hecho, la PDI hizo diligencias de reconocimiento sin respetar los protocolos para defenderse en el juicio. El policía René Valenzuela dijo, más que un reconocimiento, se trataba de una corroboración de la fuente del reconocimiento, lo que da razón a la defensa en cuanto a los hermanos Pablo y Benito fueron reconocidos por la prensa y no en el lugar de los hechos. Incluso la propia sentencia da por establecido, además de la detención ilegal, que las personas que ingresaron a la iglesia lo hicieron encapuchados, y por lo que nadie podía ser reconocido por nadie. Otra irregularidad grande es que el tribunal no valoró los testimonios de Pablo y Benito y les reprochó no haber declarado antes del juicio. Pero esa es la misma situación que se daba en los testigos de los imputados, de Ariel y Alfredo. Sin embargo, a ellos sí se les valoró y ellos fueron absueltos. Benito nunca fue reconocido. Marimari Confuché, Ulamien de Palú, gracias a Lepan, Mañuz Neuinco. Yo soy la madre de Benito y Pablo Trangol Galindo, que mi hijo lo condenaron injustamente sin prueba. Y además, mi hijo nunca nos lo encontraron en la iglesia como lo están acusando. Este fue por un montaje, por un camino que transitan a mi hijo, que no tiene que ver nada en la iglesia. Y estos testigos sin rostro, que encarcelan a mi hijo sin haber nada. Yo no sé qué persona es, no sé si es persona o no, porque yo creo que él también, si le harían estas cosas, ¿cuánto le dolería? No es justo de lo que hace con mi hijo. Por eso estamos aquí. Le queremos pedirle libertad a mi hijo, que llegue a su trabajo. Mi hijo no es un delincuente para que lo tengan encarcelado. Mi hijo es un trabajador. Mi hijo necesita su trabajo, que esté en su trabajo, que lo único que él sabe es cultivar la tierra, sabe sembrar y cosechar. No es un delincuente para que esté en la cárcel mi hijo. Y esta persona que no se muestra su rostro, ¿por qué esconde sus caras? Porque es un mentiroso, porque vino a mentir, a armar una mentira para carcelar a los inocentes. Y ellos fueron 4 que estaban en la cárcel, que lo cancelaron, son 4 personas, tanto como Alfredo, Ariel, Benito y Pablo. Son inocentes, y 2 inocentes liberan, y 2 condenan. ¿Cómo puede ser esto? Esta es una justicia muy mal. Es un ridículo este juicio que está ahí. Por el apoyo que están ustedes en la miel, sigan apoyando. Ayuden la miel, colaboren de cualquier manera. No dejen solo a mis hijos, a la gente que sufre, a la gente que está en la cárcel. Ayúdenlo, apoyen la miel, denle fuerza, luchemos
así, para que no estén solos todos los que están presos, la gente que están sufriendo, que la gente que están con pena y tristeza. Nadie quiere estar en la cárcel a una persona que no ha hecho nada, a un inocente para que lo tengan en la cárcel. No es la manera, la mien. Ayúdennos, no lo dejen solo, manifiesten, como sea manifiesten, apoyen, ayuden, marchemos, unimos, hagamos fuerza la mien, liberemos a los inocentes. A los inocentes no merece cárcel, necesita estar en su trabajo. Los inocentes no son delincuentes.